Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Vamos preparándonos para este encuentro, un encuentro más de los coloquios entre Colegia y Orientándome, coloquios de amigos, charlas de reflexión, donde hemos podido, desde mayo, que estamos juntándonos una vez por mes, hemos podido atravesar diferentes temas, donde todos y cada uno de esos temas han sido traídos por amigos, por referentes, por personas que se dedican a las relaciones de ayuda. Y qué lindo ver muchas caras conocidas, de amigas, de amigos que nos acompañan a estos dos grupos que nos juntamos para charlar de aquellos temas que nos interesan. La verdad es que el tema de hoy nos convoca a muchos de nosotros y de nosotras porque sin duda algo de esto, yo digo que es posible que tengamos cierta curiosidad, y creo que a mí la más grande de las curiosidades es cómo un médico, una médica, puede estar teniendo en cuenta el fenómeno de lo espiritual, y cómo es que no trajimos a un teólogo, un maestro de Oriente, a un sacerdote, a un pastor protestante, a un rabino, a hablarnos de espiritualidad, ¿no? Y entonces creo que la respuesta está en el flyer que ustedes recibieron, donde hemos pensado la espiritualidad en relación al impacto con la salud integral, ¿no? Cómo está relacionada la espiritualidad con la salud integral. Tanto Sergio como yo y nuestros equipos estamos muy contentos de recibir con nosotros hoy a la doctora Mónica Clark. Hablar de Mónica como equipos no es fácil para nosotros porque tenemos, en el caso de Sergio, 10 años de conocerla, en mi caso casi 20, y verdaderamente, 21 de conocerla, con lo cual es mucho tiempo compartido, muchas idas y vueltas que tenemos a lo largo de la vida de las personas, y entonces es bastante difícil presentarla como profesional, pero ustedes requieren sin duda saber quién va a compartir con nosotros esta exposición. Les decía, son muchos años de conocernos como personas y de atravesar la coherencia que necesitamos para poder estar frente a un otro, ¿no? Y tanto con Sergio podemos hablar de la coherencia, de la calidez, de la calidad humana de Mónica como persona y como profesional, pero Mónica Clark es médica egresada de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en clínica médica, en anatomía patológica, es especializada en medicina del estrés y en psiconeuroinmunoendocrinología, y además es instructora de meditación, junto a ser psicoterapeuta formada en nuevas ciencias de la conducta y análisis transaccional. Es docente, bueno, fue docente universitaria, directora de equipos, actualmente coordina el área de salud integral de Orientándome, y finalmente es alguien que ha hecho un recorrido espiritual, que está haciendo un recorrido, y que hoy nos lo va a compartir. Entonces, voy a dejar a Moni que nos comparta lo que tiene para decirnos hoy. La idea es que, como hacemos siempre, los que ya vinieron a los coloquios lo saben, si queremos hacer alguna pregunta lo podemos hacer en mayúscula en el chat, así yo después la puedo retomar y compartirlo con ella, y al final vamos a tener para todos ustedes y todas ustedes un regalito práctico que nos va a brindar Mónica. Moni, todo tuyo, gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá para compartir esto que realmente debo agradecer, ya lo hice en forma personal, a los organizadores de Orientándome y de Colegia. Gracias Sergio, gracias María, sí, por supuesto gracias Ezequiel, pero les agradezco a todos ustedes por la confianza, por tener ganas de compartir este tema que es tan sensible, como dijo Ezequiel. Definitivamente para mí ha sido un recorrido, ¿sí? Con el cual
voy a compartir algunas cosas y, y es un desafío. Realmente siento que es la primera vez, les voy a confesar, que voy a hablar de este tema de una manera tan formal. Este es un tema que yo hablo muchas veces en las clases que doy, en las charlas, pero esta invitación que me han hecho es para hablarlo de una manera que es novedosa para mí. Así que bueno, les agradezco que participen, es un sábado, así que me siento muy acompañada. Espero que realmente, como todo lo que quiero transmitir, les sirva, ¿sí? Bueno, voy a compartir pantalla, ¿sí? Dígame si se ve bien, si se escucha Perfecto. bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, eh, como les decía, la verdad es que para mí esto es un camino, ¿sí? Es un camino que no tiene una meta. Yo no puedo decirles que yo llegué a alguna parte. Estoy recorriendo un camino y me gustaría invitarlos a que podamos recorrerlo juntos, este camino. Por eso esta charla de alguna manera tiene algo de confesional, ¿sí? Seguramente van a quedar cosas por decir, porque es un camino sumamente amplio, es un camino muy extenso y es muy profundo. Y además, siento o he sentido mientras preparaba la charla que el lenguaje termina muchas veces siendo un obstáculo, ¿no? Porque limita la expresión de cosas que en este caso, en estos planos, no se pueden simbolizar. Así que bueno, los invito a ver, a que recorramos este camino. Si necesitan, me interrumpen. Sí, lo que quisiera hablar lo dividí en a través de 4 preguntas directrices, ¿sí? La primera es ¿qué es la espiritualidad o qué es ser espiritual? ¿Sí? Si es lo mismo la espiritualidad que la religiosidad, cómo manifestamos la espiritualidad o cómo accedemos a ella, cómo participa el cuerpo, justamente algo mencionó Ezequiel, digamos, de mi presencia como médica hablando de este tema, pero mi camino en todos estos años, desde que me recibí hace montones de años, siempre ha sido integrar, encontrar los puntos de integración y de contacto, ¿no? Así que acá el cuerpo participa. Y por último, cómo se pone de manifiesto la espiritualidad en la relación de ayuda, ¿sí? Toda la charla va a estar orientada para que lleguemos a entender estos 3 puntos, que son la atención, que que es el presente y que es el amor, y vamos a ver de qué manera voy a enfocar el tema del amor, porque estos 3 pilares que tienen sus propias capas son los que guían, a mi entender, el poder habitar el espacio de la espiritualidad. Entonces, ¿qué es la espiritualidad o qué es ser espiritual? Bueno, la verdad es que con la lectura del tema he encontrado montones de definiciones, muchas definiciones, pero tomé una que publicó Ezequiel en una de sus redes hace un tiempo, porque realmente me impactó, es de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Me impactó porque tiene ciertas palabras que para mí son tiene mucho valor. eh, la definición dice que la espiritualidad es la aspiración profunda e interna del ser humano, el anhelo de una visión de la vida que integra, conecta, trasciende y da sentido a la existencia, ¿sí? Estos términos de integrar, de conectar, trascender y dar sentido son con los cuales yo adhiero
digamos, en entender la espiritualidad y cómo esto influye en nuestra salud integral. Desde las tradiciones espirituales se puede hablar de la espiritualidad como la conciencia que trasciende al yo, o la conciencia de unidad con todo y con todos, y la espiritualidad es el espacio del ser, ¿sí? Quizás nosotros, no sé si ustedes usan algún término referente al ser, pero bueno, podemos hablar del ser como espíritu, como el alma, como la conciencia, como la esencia, como la energía vital, ¿sí? Son diferentes sinónimos que se refieren a este plano, ¿sí? Que está presente permanentemente en todos. Para mí, la espiritualidad es ese espacio donde habita la esencia de cada uno. La esencia en donde reside muchas veces lo que buscamos afuera, ¿sí? Muchas veces estamos esperando tener paz, esperando tener amor o alegría, etcétera, en las situaciones que ocurren afuera o con una cierta tranquilidad mental, cuando eso en nuestra esencia forma parte para todos los seres humanos, para todos los seres que habitamos este planeta, ¿sí? Eh, por otro lado, para mí la espiritualidad es donde nos topamos con el misterio, ¿sí? El misterio porque ahí cuando nos ponemos en contacto con este plano, hay más preguntas que respuestas o siempre una pregunta seguida de otra, ¿sí? Y en donde nos lleva a seguir preguntándonos. En el plano espiritual nos damos cuenta de que hay pocas certezas, hay muchas más preguntas que certezas, y lo que realmente nos habita desde el plano espiritual es la incertidumbre. La incertidumbre estamos acostumbrados a verla que tiene mala prensa, ¿sí? La incertidumbre, nosotros necesitamos estar seguros para ir por la vida, ¿sí? Y la verdad es que la incertidumbre puede llegar a ser una gran maestra. Ahora vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Para mí ser espiritual en este camino que les comparto es haber tenido más conciencia, ¿no? De que no me alcanzaban las preguntas, perdón, las respuestas racionales cuando me preguntaba quién soy. Fue de alguna manera este el camino, ¿no? Es decir, quién soy desde el cuerpo, quién soy desde la mente, quién soy desde la mente y del cuerpo, quién soy desde mi entorno. Bueno, la verdad es que no me alcanzaron las respuestas y eso me fue llevando a la búsqueda de algo más. En el plano espiritual, ¿sí? Nos empezamos, nos empezamos o nos relacionamos con la palabra fe. Y la fe no necesariamente ligada, o sí también, por supuesto, a alguna idea religiosa, ¿no? Sino la fe entendida desde mi criterio como representativa justamente de confiar sin certezas, ¿no? Como entregarse a un orden sutil universal. La pregunta que les propuse, que es si es lo mismo la espiritualidad que la religiosidad, la verdad es que yo charlaba con Sergio y con Ezequiel, que después de la exposición de José Bermejo, la vara estaba muy alta. Él habló mucho de este tema en su charla, en la última charla de colegia de este tipo, ¿no? Y la verdad es que no tengo mucho, él por supuesto que está mucho más habilitado a hablar de estos temas, pero de todas maneras para orientarnos quisiera hacer algunos aportes que tienen que ver con conceptos de espiritualidad, lo vamos a seguir desarrollando, pero con el concepto también de religión, ¿no? La palabra espiritualidad etimológicamente viene de espíritu, y espíritu, que en hebreo es ruaj, en latín es spiritus y en griego es pneuma, significa soplo de aire o soplo animador, ¿sí? El ánima, que también es otra forma de llamar al espíritu, ¿no? La palabra espiritualidad
proviene del occidente cristiano, ¿sí? Spiritualis, y también que es una traducción a su vez de la palabra griega neumáticos, que significa según el espíritu o lleno de espíritu. De ahí que significa vivir desde el espíritu, la espiritualidad, o vivir a partir de la fuente del espíritu. Y con respecto a la religión, la definición de las muchas definiciones que encontré, elegí esta que es bastante como densa, ¿no? En cuanto a todo lo que contiene, pero me pareció muy clara porque realmente habla de la gran diferencia que puede tener, si bien como en su momento explicó Bermejo, por supuesto que las dos pueden estar conectadas, pero no necesariamente son lo mismo. Bueno, según esta definición, la religión es el conjunto de instituciones, fíjense que formulan, organizan, administran o coordinan el instrumental de teorías, doctrinas, dogmas, preceptos, normas, signos, ritos, símbolos, celebraciones o devociones en torno a una creencia trascendental y a través de las cuales se conservan, cultivan o expresan colectivamente las experiencias espirituales personales. Entonces, hay un enlazamiento, pero fíjense que tiene que ver mucho más con las normas y con las formas de expresión la religión que con este espacio que tiene que ver con algo, como dice la otra definición, el soplo de aire o el soplo animador. Algunos otros autores, me gustó digamos, este encuadre también, que hablan algunos otros autores, donde dicen que la religiosidad intrínseca sería la espiritualidad y la religiosidad extrínseca o sociodependiente o hacia afuera es la que está orientada al cumplimiento de las normas. Yo me hacía la pregunta, bueno, con respecto a esto, si realmente, cuáles son los nexos, ¿no? Porque entre espiritualidad y religión, ¿no? Y lo que me aparece, sí, son esta información o este conocimiento de las muchas cosas que se hacen en nombre de las religiones, ¿no? Y si la religiosidad y la espiritualidad fueran exactamente lo mismo, no se entiende, ¿no? Teniendo en cuenta que la espiritualidad se pone en manifiesto cuando se trasciende al yo y hay una idea de unidad, no se entiende cómo en nombre de la religión se pueden cometer, por ejemplo, actos de violencia o daño a otros, ¿no? Desde la espiritualidad, si esté asentada o no en la religión, nos transformamos en mejores personas, en mejores seres humanos, y la espiritualidad une, no separa. ¿Cómo manifestamos la espiritualidad? ¿O cómo accedemos a ella, ¿no? En lo cotidiano, con uno mismo, con los otros, con lo que me rodea, yo diría que podríamos pensar que la espiritualidad se manifiesta por dos grandes caminos, o unos pocos caminos, ¿sí? Eh, Empezando por expresar los valores del ser. Y por supuesto, los valores del ser se van a expresar a través de la mente, ¿sí? Porque vamos a utilizar nuestra mente para expresar estos valores como son la compasión, como es la humildad, el altruismo, la solidaridad, la tolerancia, la paz, la paciencia, la gratitud, la verdad, el respeto, la honradez, el equilibrio y todos aquellos valores que seguramente a ustedes se les ocurren y que forman parte de esta lista. Yo puse algunos, ¿sí? Como muy importantes. Una persona que no se reconoce como espiritual podría decir que no es necesario ser espiritual para poder manifestar esos valores. Si bien es cierto, esta afirmación es cierta, ya que como mencioné antes, estos valores se expresan a través de la mente, yo creo que hay una diferencia, ¿sí? Que quiero compartirles, porque podemos expresar estos valores de forma diferente, sí,
los valores los expresamos trascendiendo nuestras necesidades o trascendiendo a nuestro propio yo, o en términos de la espiritualidad, lo que se llama ego, ¿no? Habitualmente los referentes y los maestros espirituales hablan del ego, aunque es un término también usado en psicología, o podemos manifestar estos valores desde el plano moral o desde el deber ser, ¿no? Cumpliendo los mandatos desde un lugar donde uno se puede posicionar en un lugar de superioridad con respecto al otro, ¿sí? Yo digo la verdad porque estoy mejor o soy mejor que la otra persona o yo estoy sano y el otro no. Desde este lugar, que muchas veces puede ser sutil, realmente no se está manifestando verdaderamente del plano espiritual. Y la otra forma de manifestar el plano espiritual es cuando operamos desde el sentido. El sentido o el propósito, o llamado también misión personal, cuando operamos desde ahí, estamos sumergidos en el gran porqué, ¿sí? En el sentido de la vida es el gran porqué. Y el sentido, cuando uno lo empieza a vivenciar, cuando uno se pone en contacto con él, se da cuenta que excede a la persona. El sentido excede a la persona, incluso excede a la propia profesión o a la actividad, que muchas veces puede ser una herramienta. A veces el sentido tiene que ver con la profesión en su totalidad, o a veces termina siendo una herramienta para este propósito, ¿sí? Con Ezequiel hablamos muchas veces de este tema, de él, de hecho, él en algún momento lo escuché diciendo algo que realmente creo que tiene que ver con esto, ¿no? Yo también comento que para mí, después de mucho pensar en este tema propio, de mi propio sentido, de mi propio propósito, me di cuenta que la medicina fue una herramienta, pero realmente mi sentido, mi propósito, tiene que ver con generar conciencia, con generar conciencia sobre todo con el cuerpo, ¿no? Y con integrar. Entonces la medicina terminó siendo una herramienta. Y yo recuerdo que vos, Ezequiel, dijiste en su momento que para vos el propósito era unir gente, ¿no? Con lo cual podrías haber tenido un bar y haber cumplido también con tu propósito, ¿sí? Así que yo creo que cuando uno está en el sentido, ¿no? Cuando está viviendo el propósito, nos damos cuenta que excede siempre nuestra persona, porque va más allá de nosotros, porque el sentido, el propósito incluye siempre a otro u otros, ¿sí? Y esto genera un sentido de unidad porque confirma que mi existencia y lo que yo aporto son necesarios para el funcionamiento de un orden universal. Por eso se hace desde el plano espiritual, ¿no? Cuando vivenciamos el sentido de unidad, entonces ahí aparece como un límite para nuestro libre albedrío, ¿no? El libre albedrío se empieza a acotar, porque la noción de un todo o todos reformula la idea de la propia libertad. Y esto nos lo mostró la pandemia, ¿sí? Con la pandemia, entre tantas cosas que vivimos, nos dimos cuenta de esa presencia. Yo siempre lo repito, de la presencia de un otro. La presencia de un otro al cual, aunque yo no lo conozca, aunque no tenga ningún afecto por él, aunque no sé ni cómo se llama, tengo que cuidarlo. Y ese otro, que tampoco me conoce, que a lo mejor no tiene simpatía por mí, me tiene que cuidar. Entonces, el sentido y esta idea de unidad nos hace reformular la propia libertad. Al decir de Víctor Frank, ¿no? Hablando justamente del sentido, él dijo que se puede conservar un vestigio de la libertad espiritual, de independencia mental, incluso en las más terribles circunstancias de tensión psíquica y física, ¿sí? Entonces, la verdad es que para mí la espiritualidad, y eso es algo que
que en este camino voy descubriendo, es el espacio de la verdadera libertad. Porque ahí realmente en la espiritualidad no caben ni el juicio ni la mirada de los otros. ¿Cómo accedemos al plano espiritual? ¿Sí? Una pregunta que me gustaría, les iba a hacer al principio y me olvidé, es si ustedes adhieren a esa frase que solemos decir, ¿no? Sobre todo los que trabajamos en salud, que el ser humano es un ser biopsicosocio-espiritual, ¿no? Entonces, si realmente todo, decimos que esto es así, si compartimos esa idea, entonces todos somos espirituales. Entonces, ¿cómo accedemos a este plano que nos constituye? Es decir, es como afirmar que lo que nos constituye es un plano físico, un plano psíquico, un plano social y también un plano espiritual. La verdad es que acceder al plano espiritual está, desde mi criterio, está muy alejado a la idea de, por ejemplo, decir, bueno, ahora voy a ser espiritual. Ahora voy a hacer algo por lo cual voy a ser espiritual. Yo creo que no, yo creo que es algo que se manifiesta permanentemente en todo el tiempo, ¿sí? De distinta manera. Por ejemplo, como mencioné hasta ahora, vivir desde nuestro propósito y manifestando los valores del ser es una muestra de que lo podemos manifestar este plano sin ninguna previa propuesta obligada, ¿no? Pero también es cierto que podemos ejercitar algunas prácticas que nos pueden entrenar en estos valores y que realmente nos disponen a este sentido de unidad sin la intervención de la mente, de la razón o de los pensamientos que son de alguna manera, y ya lo vamos a llegar a ese punto, de alguna manera para esto un obstáculo, ¿no? Hay múltiples prácticas, seguro que ustedes conocen, por supuesto hay prácticas religiosas, por supuesto hay prácticas de trabajo corporal, pero de lo que yo les quiero hablar es básicamente de la meditación, porque para mí ha sido una gran herramienta en esta búsqueda, que no puedo decir que yo entré en el plano espiritual a través de la meditación, no es así, pero sí realmente me ha permitido transitar mucho de esta incertidumbre y aprender de esta incertidumbre a través de esta práctica, ¿sí? La espiritualidad podemos compartir, seguramente me van a decir que es así, ¿sí? Se puede poner de manifiesto, por ejemplo, en contacto con la naturaleza, ¿sí? Seguramente alguno de ustedes puede compartir el hecho de que ante la dimensión eh, inconmensurable de la naturaleza, como por ejemplo este paisaje, ¿no? Si han tenido la oportunidad de estar ahí, o de cualquiera que ustedes eh, pueden haber transitado, ahí hay momentos en los cuales uno realmente tiene esta sensación de unidad, ¿no? También podemos ponerla de manifiesto con el arte, ¿sí? Eh, no a todo el mundo le pasa, pero es posible que con ciertas expresiones artísticas podamos tener esta conciencia de unión, ¿sí? Y como fundirnos con lo que quiso decir o con lo que quiso transmitir el artista, ¿no? Digamos, yo pongo este ejemplo porque realmente es es una escultura que, además de la extraordinaria perfección, es algo que transmite algo más allá de lo exclusivamente técnico, ¿no? Pero como yo soy médica y como me ocupo del tema no solamente la salud integral, sino de que el cuerpo tiene una participación activa permanentemente en todo, de esto me voy a ocupar, ¿sí? O sea, cómo el cuerpo está relacionado con la espiritualidad, con el plano espiritual, y cómo esto a través del cuerpo puede impactar en la salud integral. ¿Qué sería meditar? ¿Sí? Creo que todos saben que la meditación es una práctica milenaria de arraigo en Oriente, ¿sí?
Esto no sé si lo saben, pero hay muchas religiones que tienen un formato meditativo en sus prácticas y con la globalización, con la buena parte de la globalización, porque esto es así, estas prácticas que son de Oriente se empiezan a integrar en prácticas muy arraigadas en lo occidental, ¿sí? Y digamos, en ritos o en formas de manifestación religiosa que no pareciera que no tienen que ver con lo de Oriente y se empiezan a integrar, que eso es maravilloso, ¿no? En Occidente, la meditación, ¿sí? Comenzó a difundirse más masivamente cuando se empieza a extender el yoga y con la incorporación sobre todo del mindfulness, ¿no? Que fue como una de las prácticas. El mindfulness, por supuesto que no es actual, también es una práctica milenaria de Occidente, pero digamos, como perdón, de Oriente, en Occidente, eh, digamos, su transmisor más importante, que fue Kabat-Zinn, tuvo la idea de aplicar conocimientos científicos, es decir, buscar los beneficios a través de estudios científicos del mindfulness, lo cual hizo que se empezara a extender sobre todo más en los ámbitos científicos. Y meditar tiene enormes beneficios físicos y psíquicos, ¿sí? Ya hay una cantidad enorme de estudios de investigación sobre estos beneficios de la práctica de varios tipos de meditación, ¿no? Y hoy ya se sabe que hay mejoras en la función del sistema cardiovascular, hay mejoras en la función respiratoria, sobre todo en el tema de la difusión del oxígeno y del dióxido de carbono, hay mejoras en la regulación hormonal, que incluye las hormonas del estrés, mejoras en el sistema inmunológico, en la relajación muscular, y algo que voy a mencionar, mostrándoles un trabajo de investigación, es la conectividad interhemisférica y sobre todo, en función de este estudio, la conectividad funcional cerebral, ¿sí? Otros beneficios que tiene la meditación, más de orden práctico, se describieron como que la verdad que la meditación no tiene ausencia de efectos secundarios en comparación con tratamientos farmacológicos, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la ansiedad con respecto a los psicofármacos, la facilidad de la implementación, la ausencia o la falta de necesidad de instrumentación de tecnología o de infraestructuras complejas para que se pueda hacer. Y como siempre, digamos, en salud, se tienen en cuenta la rentabilidad de todo lo que se propone. Se vio que la rentabilidad, digamos, aumenta la rentabilidad de los programas sanitarios cuando se implementan los programas de meditación. Si bien es cierto que hay muchas formas de meditación, ¿sí? No todas son lo mismo o generan lo mismo. Hay algunas de las llamadas meditaciones que realmente son muy beneficiosas para ciertos momentos, que logran más que nada un estado de tranquilidad o de relajación física, que no siempre es el objetivo de todos los tipos de meditación. De lo que yo les voy a hablar es de las que se encuadran en las llamadas meditaciones del silencio, ¿sí? Les recomiendo al que a lo mejor ya meditan o a lo mejor tienen la inquietud de comenzar a meditar, les recomiendo la lectura de estos dos libros, ¿sí? Este es un delicioso pequeño libro de Pablo Dors que se llama Biografía del Silencio. Pablo Dors es un sacerdote católico, pero que, digamos, practica lo que se llama meditación meditación cristiana,
Por eso les decía que hay algunas religiones, por ejemplo, una rama del catolicismo, que tienen formatos meditativos en sus prácticas, ¿no? Bueno, Pablo Dors eh, medita de acuerdo a la técnica y a la escuela de meditación cristiana, ¿sí? Y en este libro relata, no es un libro religioso para nada, relata su propia experiencia con la meditación y los aprendizajes de vida a través de ella. El otro libro que les recomiendo es un libro escrito por mi maestro de meditación, el doctor Alberto Loizaga, que lo escribió junto con su hijo, con Ignacio Loizaga, que si bien es una guía para iniciarse en lo que se llama meditación trascendental, todo el libro va, digamos, es una gran ofrecimiento de aprender más allá de la técnica, ¿sí? El doctor Alberto Loizaga es médico, él comenzó a meditar desde muy chico, ¿sí? Desde los 16 años, y digamos, ha transcurrido por distintas escuelas espirituales, ¿no? Sobre todo de Oriente, así que tiene una formación que para mí fue muy atractiva porque venía de la misma profesión que yo, y él, por ejemplo, contaba cuando hicimos el instructorado, que cuando estaba en la residencia de clínica médica, ¿no? En la locura de lo que es una residencia, sobre todo de esta especialidad como la clínica médica, se iba al baño, se encerraba en el baño porque era siempre mucho trabajo, se encerraba en el baño durante 15, 20 minutos y meditaba. En las meditaciones del silencio, ¿sí? Lo que se busca es, esto es muy importante, con la práctica regular, sostenida y disciplinada, ¿sí? Lo que se busca, a diferencia, como les decía, de otros tipos de meditaciones que no tiene como objetivo el silencio, cultivar un espacio interior, ¿sí? Que requiere de un trabajo no desagradable, pero es un trabajo de paciencia, de disciplina y de tiempo, ¿sí? Quizás este es el gran diferencial, ¿no? Es como, bueno, yo llamo introspección, es decir, crear, digamos, ir hacia adentro, porque estamos permanentemente estimulados para estar hacia afuera. O sea, vivimos en un mundo que nos tironea permanentemente hacia afuera con la cantidad de estímulos, con la cantidad de cosas que pasan, la cantidad de información. Y la verdad es que, como dice Pablo Dors, que escribió este libro, ¿no? Biografía del silencio, necesitamos el silencio. Hay algún momento del día que necesitamos estar en silencio, ¿sí? Y Pablo Dors también dice que lo difícil no es meditar, sino sentarse a meditar, porque es una práctica que requiere disciplina, ¿sí? Y hay que, digamos, para que genere algo, y ahora voy a hablar de esta especie de contradicción, para que uno pueda empezar a notar algo, ¿sí? Hay que hacerlo en forma regular. No alcanza una vez, no alcanza algunas veces. Si uno tiene paciencia, tiene perseverancia, entonces a la larga o a la corta empiezan a aparecer cosas, ¿sí? ¿Cómo participa el cuerpo en todo esto? ¿No? Y la pregunta, ¿la espiritualidad está en el cuerpo? ¿O el cuerpo forma parte de la espiritualidad? ¿Y cómo no va a hacerlo si el cuerpo nos constituye? ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a poder separar al cuerpo de esta experiencia o al cuerpo de los otros planos que nos constituyen? ¿Dónde están los límites de uno u otro? ¿Sí? La verdad es que esta es una pregunta muy difícil de contestar. ¿Dónde están los límites de la mente? ¿Dónde están los límites digamos, del cuerpo? En todo caso, el cuerpo biológico. ¿Dónde están los límites del espacio del ser? ¿Y dónde está el espacio de lo social?
¿sí? Todo eso permanentemente es una trama que nos constituye y que se expresa siempre al mismo tiempo. No sé si lo conocen, el libro de Anam Cara, ¿sí? Que es un libro muy bello, muy poético sobre la amistad y el alma, y el autor, John Donoghue, dice que el alma contiene al cuerpo. Y hablando del cuerpo y hablando de cómo participa el cuerpo en este plano, vamos a hablar un poquito del cerebro, porque el cerebro es un partícipe protagonista, por ejemplo, de la práctica meditativa, ¿sí? Porque forma parte del cuerpo, porque ahí ocurre gran parte de la experiencia. Les quería mostrar los resultados de este trabajo de investigación, que fue un trabajo de investigación cooperativo con investigadores de España, de Inglaterra y Alemania, que se publicó en la revista Neurociencias en el 2017, en la cual digamos, a través de imágenes de resonancia magnética funcional y estructural, se quiso investigar los efectos del cerebro, ¿sí? De una práctica meditativa del silencio que se llama Sahaya Yoga, ¿sí? Digamos, lo que se estudiaron fueron los cerebros de los meditadores comparados con los cerebros de un grupo de no meditadores. Entonces, se eligieron 23 practicantes a largo plazo, o sea, que eran meditadores a largo plazo de este tipo de meditación, con un promedio más o menos de entre 5 y 26 años de práctica, que tenían un promedio de meditación diaria aproximadamente de 90 minutos, más o menos 30 minutos, y a los cuales se le realizó un escaneo utilizando un escáner, digamos, utilizando imágenes de resonancia magnética estructural y funcional con una práctica meditativa en el momento de la experiencia de 25 minutos. Esto, como les dije, se comparó con un grupo de no meditadores. En los dos grupos había 17 mujeres y 6 hombres, y se comparó con un grupo de no meditadores que se emparejaron, o sea, se eligieron emparejados por la edad, por el género y por el nivel educativo. Lo que se buscaron fueron correlatos neuronales a partir de digamos, de un cuestionario que se les hizo a los meditadores de la profundidad del silencio mental. ¿Qué significa esto? De el tiempo subjetivo que después definieron cada uno de los meditadores, de cuánto tiempo de silencio mental habían alcanzado. Entonces esto se comparó, o sea, la percepción del silencio mental se comparó con dos cosas, con la conectividad y con el volumen de materia gris de ciertas partes del cerebro, y cómo estas regiones se conectaban, ¿sí? En el momento de la meditación. Les voy a mencionar algunos resultados más significativos de este estudio, que es muy interesante. Si a alguno le interesa leerlos, después le puedo mandar el link. Es un estudio con mucha terminología médica, pero puede llegar a ser muy interesante. Dentro entonces de los resultados más significativos se vio que el estado de silencio mental se asoció con un aumento de la conectividad entre ciertas áreas de la corteza del lóbulo prefrontal y el sistema límbico, ¿sí? Incluyendo, no importa que recuerden estos nombres, pero bueno, algunas partes de la corteza, como la corteza cingulada anterior, como la corteza prefrontal medial, la ínsula anterior, el putamen bilateral, y así como había aumentado la conectividad en algunas partes, había una reducción de la conectividad hacia otras partes del cerebro durante el estado de meditación, como fueron el tálamo derecho y la corteza parahipocampal. Asimismo, se vio que había un aumento del volumen de la materia gris en estas áreas que se mencionaron, ¿sí? Y que el mantenimiento del estado de silencio mental mostró que las personas que lo tenían requerían, sus cerebros, digamos, requerían de una fina regulación, ¿sí? Entre estas áreas, y que estas áreas desempeñan un papel crucial en el control de las emociones y la atención.
Por otro lado, junto con, con otras encuestas que se le hicieron a los meditadores, esto se correlacionó, ¿sí?, positivamente con la felicidad y con la emoción autoconsciente. El estudio sugiere que los meditadores a largo plazo aprenden, o sus cerebros aprenden, a regular regiones que están implicados en procesos sensoriales y en divagaciones de la mente, que puede ser un efecto de neuroplasticidad a partir de la práctica de la meditación, pero que este efecto no necesariamente ocurre solo durante la meditación, sino que se extiende a la vida diaria. Y esto comparó estos hallazgos neuronales con otros estudios de diferentes tipos de meditación, en meditadores de corto plazo, en meditaciones de integración de mente-cuerpo, en la atención plena y meditadores a largo plazo de otros tipos de escuelas de meditación. Se vio que estos hallazgos se correlacionaban. Esta desactivación, como les dije, ¿no?, aprendida a través de la meditación, se extiende a la vida diaria, ¿sí? Y esto sugiere que hay un efecto neuroplástico, como les manifesté, con evidencia de que los meditadores a largo plazo tienen menos divagaciones mentales. Esto, digamos, son dos imágenes que les quiero mostrar, que son muy técnicas, pero en esta primera imagen, lo que vemos acá, esto que se ve en amarillo, habla del volumen digamos, de una parte del cerebro donde se comparó a medida que, en los distintos meditadores, a medida que se profundizaba el silencio mental o que algunos meditadores manifestaban tener más silencio mental, se correlacionaba con el aumento del volumen de materia gris en esta zona. No sé si se entiende. En el otro, acá se correlacionó justamente, nuevamente, el tema de la percepción del silencio mental, pero con la conectividad. Y lo que se vio fue que aumentaba la conectividad en ciertas zonas, ¿no? Como, bueno, no importa, en la ínsula y en la corteza cingulada anterior, ¿sí? Y que disminuía en zonas que generan el control sobre las emociones. Es decir, que, como dice el estudio, ¿no?, lo que hace la meditación a largo plazo, que entrena la atención, ¿sí?, en este tipo de meditaciones del silencio, es que se regula la conectividad entre las zonas digamos, del control emocional, ¿sí? Y digamos, lo que se genera es un aumento de la conectividad en las zonas que mantienen, ¿no?, un estado de atención. De alguna manera, lo que transmite, entre otras cosas, este estudio, uno puede decir que en estas imágenes que se ven en el cerebro, que se activan en los momentos de la meditación, ¿está el espíritu? Esa es una pregunta que le podemos hacer a la ciencia, pero que no puede responder ni aún con estos estudios, ¿sí? Porque ahí uno puede decir que estas son las zonas, ¿no?, donde aparecen las experiencias que tienen que ver con la meditación y podemos hablar entonces con este espacio espiritual, pero digamos, pero después está la experiencia subjetiva, ¿no? Es decir, esas son imágenes anatómicas, imágenes que tienen que ver con el funcionamiento del cerebro, pero después está la experiencia que tiene que ver con la mente, ¿sí? De todas maneras,
Se puede afirmar con evidencia científica que la meditación del silencio entrena en la atención, ¿sí? Muchas de estas meditaciones del silencio, bueno, esta que les mencioné tiene que ver con el equilibrio de los distintos chakras y de la energía, ¿no? Sobre los meditadores que hicieron este estudio, pero hay muchas meditaciones en las cuales la atención se entrena a través del uso de un mantra, que es una palabra que no tiene un significado especial, que son sonidos universales, ¿sí? Se puede hacer a través de una imagen o también a través de la respiración, ¿sí? O en el caso del mindfulness, a través de la experiencia sensorial. ¿Qué vamos aprendiendo y entrenando al meditar? Bueno, como les decía antes, esta parece una contradicción, pero uno lo va aprendiendo a medida que va meditando, que la meditación nos entrena a soltar las expectativas. Es decir, uno tiene que sentarse a meditar sin esperar que pase nada. Van a pasar cosas, va a haber modificaciones, pero uno no se tiene que sentar a meditar para que pasen. No sé si se entiende esta especie de contradicción, porque realmente lo que uno aprende es que en el espacio del ser no pasa nada, no tiene que pasar nada, y esto es algo que a veces nos descoloca porque estamos acostumbrados a vivir necesitando que algo pase. Entonces, estar en un momento donde uno se sienta y donde se conecta en silencio con su interior y donde se empieza a conectar con el espacio de la mente que permanentemente está funcionando y está generando pensamientos, ideas, imágenes, etcétera, poder ponerse como observador de todo eso nos hace dar cuenta que en ese espacio no pasa nada. Por otro lado, nos permite justamente en este ejercicio de una expansión de la conciencia empezar a diferenciarnos de nuestros pensamientos, no porque tengamos que hacerlos desaparecer, porque es imposible que desaparezcan. Quizás esta idea de que cuando uno medita pone la mente en blanco, como se suele decir, no debería ser el objetivo de la meditación. La meditación no impide, hay muchos tipos de meditación, no sé si habrán escuchado alguna vez el vipassana también. El vipassana es una técnica de meditación milenaria que lo que hace es observar los pensamientos y modifica, digamos, el funcionamiento de la mente a través de solo la observación de los pensamientos. Entonces, no tienen que desaparecer los pensamientos, porque es imposible que así sea. Lo que tenemos que aprender es a no poner la atención en los pensamientos, ¿sí? Porque esto nos permite aprender a que somos algo más que los pensamientos. Empezamos a darnos cuenta de que no somos lo que pensamos, no somos exclusivamente lo que pensamos. Y entonces, de ese triángulo, ¿no? Empezamos como a llevar el camino a esa interacción, porque donde esté puesta la atención, la experiencia va a ser diferente, ¿sí? Y la atención, si bien es una función cognitiva, nos puede jugar buenas y malas pasadas. En nuestro curso de salud integral y estrés, ¿sí? La vez pasada les mostré un video que hizo un psicólogo para darnos cuenta de cómo es la atención selectiva, ¿no? Digamos, cuando le indica, en el video cuando se pide que se ponga la atención específicamente en algo y aparecen cosas en el contexto que si uno realmente tenía puesta la atención en esa, puede no verla, ¿no? Pues eso, que era digamos, en unos pases de pelota entre personas y en el medio aparece un gorila disfrazado, una persona disfrazada de gorila, y la mayoría de la gente no lo ve el gorila, ¿no? Porque tiene puesta la atención en eso. Entonces, la atención puede ser una gran herramienta, ¿sí? Porque podemos ponerla en aquello que realmente necesitamos ver o queremos mirar.
Y acá diferencio entre ver y mirar, lo mismo que entre oír y escuchar, ¿sí? Ver es la manifestación del uso del aparato visual, pero mirar, a esa experiencia sensorial le agregamos la experiencia subjetiva que tenemos cada uno de nosotros con eso que estamos viendo. Entonces, si nosotros ponemos la atención siempre en algo en forma habitual, empezamos a responder de forma automática. Por ejemplo, mi atención siempre está puesta en mi expertise y no veo que por ahí, ayudando a mi paciente, consultante, etcétera, me estoy perdiendo la posibilidad de ver que hay otras cosas que puedo usar para poder ayudarlo, ¿sí? O pongo mi atención en mis errores, o pongo mi atención en los errores de los otros, ¿sí? Empezamos a actuar en forma, no nos damos cuenta y empezamos a actuar en forma automática, ¿sí? Y esto nos hace perder la posibilidad de a lo mejor mirar aquello que no queremos ver, por ejemplo, la belleza en un ámbito disruptivo. Alguna vez, bueno, seguramente les debe pasar, ¿no? Que a veces nos encontramos nosotros o escuchamos a otras personas que siempre vemos la situación negativa, siempre vemos el problema, siempre vemos lo que está mal, ¿sí? Bueno, terminamos actuando de manera automática con respecto a eso. ¿Y por qué es tan importante entonces entrenar la atención? Porque la atención es el nexo que nos permite estar en el presente. La atención, como les dije, es una función cognitiva, pero forma parte de esto que nos conecta con la espiritualidad. ¿Por qué? Porque la atención, esto son, digamos, dos frases que mencionan reiteradamente dos referentes espirituales, ¿sí? Uno es el sacerdote Lawrence Freeman, que es el director de la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana. Él dice que la atención es amor. Cuando uno pone la atención en otro, lo está amando. Ahora vamos a hablar del otro punto que tiene que ver con el amor, ¿no? Y el doctor Alberto Loizaga dice que escuchar al otro incondicionalmente, no oírlo, sino escucharlo con atención es amar. Escucharse a uno mismo sin enjuiciarse, sin evaluaciones, sin reacciones que surjan del pasado, es amarse. Y desde la dureza de la biología, dos biólogos como son Humberto Maturana y Francisco Varela, hablando del lenguaje que ellos mencionan, sobre todo Maturana, como el espacio de encuentro con un otro, les voy a leer esta definición que es un poquito larga, pero es muy interesante, ¿no? Dicen que al acto de ampliar nuestro dominio cognoscitivo reflexivo, podemos llegar ya sea porque razonamos hacia ello o bien, y más directamente, porque alguna circunstancia nos lleva a mirar al otro como un igual, en un acto que habitualmente llamamos amor. Esto mismo nos permite darnos cuenta de que el amor, o si no queremos usar una palabra tan fuerte para los biólogos, ¿no? La aceptación del otro junto a uno en la convivencia es el fundamento biológico del fenómeno social. Sin amor, sin aceptación del otro junto a uno, no hay socialización y sin socialización no hay humanidad. Es decir, el amor desde estos biólogos es la aceptación de la existencia del otro. Entonces, yo acá quisiera hacer una distinción, ¿sí? A través también de mis lecturas y a través de una identificación que tiene que ver con lo que yo entiendo que pasa con el cuerpo, para mí amar desde el espíritu es diferente a querer o tener afecto por, ¿sí? El amor no se vive, no se piensa, se vive, ¿sí? Y desde esta perspectiva
el amor no sería una emoción, ¿sí? Porque podemos amar a alguien sin tenerle afecto, porque si no fuera así, ¿cómo podríamos identificarnos con esta frase de y esta enseñanza de Jesús y de otros líderes espirituales que nos dicen que tenemos que amar a nuestros enemigos? Cuando entra, digamos, en esa relación, ¿sí? Si es amor o es afecto, cuando entra el juicio, ¿sí? Entonces eso es afecto. Aparece el afecto, ¿sí? Decimos o pensamos de esa persona, por ejemplo, lo enjuiciamos positivamente o negativamente, ¿sí? Es amable, lo quiero porque, o lo amo, podemos decir, lo amo porque es amable, porque me tiene en cuenta, me trata bien, porque es espiritual, por ejemplo, o no porque no compartimos lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en estas instancias entró un juicio valorativo. Por lo tanto, esto no necesariamente es amor, esto es afecto, ¿sí? Queremos, pero no siempre amamos, ¿sí? Porque el amor implica desde lo espiritual una aceptación del otro por su existencia. En el amor no hay juicio, no hay intención de cambio, en el amor se apagan las valoraciones y las creencias. El amor es un estado, ¿sí? Diferente a una emoción o un sentimiento. Es un estado de aceptación, es un estado de comunicación y de integración del otro, es un estado donde mi conciencia se funde con la conciencia del otro. Cuando uno está en amor, el cuerpo también participa de una manera distinta. En ese estado, hay muchos estudios donde se habla de amor, digamos, de los efectos neurofisiológicos o los cambios neurofisiológicos que se producen en el estado de amor, y realmente yo entiendo que están describiendo el estado de afecto, del apego, etcétera, pero no del amor. Porque en el estado de amor, que lo vuelvo a unir con la atención, y ahora vamos a ver el tema del presente, ¿no? En ese momento de atención hay homeostasis, hay, digamos, no hay cambios, ¿sí? Hay un predominio del sistema nervioso parasimpático, pero no están activados ni los sistemas de supervivencia, ni hay secreción de alguna hormona en particular, etcétera, ¿sí? Esto es me hago cargo, me hago responsable de esto que voy a decir, yo no lo he leído en ningún lado, pero para mí el amor, este estado de amor, es el mejor estado donde la célula puede funcionar. Porque además, cuando uno está de esta manera, en este estado, se empieza a cambiar el marco de referencia, con lo cual va a modificarse la percepción de todo lo que nos llega, tanto externo como interno. De esta manera, cambiando este marco de referencia, por supuesto que el marco de referencia lo podemos cambiar a través del trabajo cognitivo, por supuesto, ¿no? Pero esto también empieza a cambiar de una manera diferente ese marco de referencia, con lo que se empiezan a bloquear todos aquellos estímulos que digamos, que percibimos como distresores, que generan estrés, y por eso se disminuye el estrés, ¿no? Esto es un recuerdo de lo que dicen las tradiciones espirituales, ¿no? Que lo contrario al amor no es el odio, sino el miedo, ¿sí? Digamos, lo que no permite el amor es el miedo, que es la emoción básica del estrés. En el estado de amor puede haber dolor, pero no hay sufrimiento. Entonces, la atención nos sumerge cuando uno pone atención en el otro, y también no solamente en el otro, sino en lo que está haciendo, incluso en un objeto. Uno puede estar en ese estado de unión incluso con un objeto, ¿sí? La atención entonces nos sumerge en ese estado que solo sucede en el espacio del presente. Y aquí esto es algo que a mí particularmente me costó
y me sigue costando muchas veces darme cuenta de ponerlo en práctica, ¿no? Pero que realmente en los momentos en que sucede, ¿sí? Porque estar en el presente no hay que pensarlo, ¿sí? Realmente es así. El presente es el único espacio temporal real y posible. La verdad es que es lo único que existe. Lo único que existe es este momento que estamos viviendo ahora. No existe ni el pasado, ni existe el futuro. El pasado y el futuro están solamente en nuestra cabeza. Forman parte de lo que se llama el tiempo psicológico, ¿sí? Porque están en la mente y son solo ideas. Lo único real, lo único que existe es lo que está pasando en este momento. Porque en el tiempo psicológico, cuando estamos pensando en el pasado, pensando lo que va a suceder, aparece el juicio y la separación. Y habitualmente pensar en el pasado o pensar en el futuro, ¿sí? Aparecen emociones o sentimientos acompañantes que la mayor parte de las veces son negativas, ¿no? Cuando pensamos en el pasado, con la culpa, con el enojo, con el resentimiento, o cuando pensamos en el futuro, con la ansiedad, con la angustia o la preocupación sobre lo que va a pasar. Entonces, podríamos preguntarnos si solo existe el presente, no tengo que tener metas a futuro o no tengo que revisar mi pasado buscando mis habilidades aprendidas o mi historia para solucionar problemas. Bueno, las metas se pueden planificar desde el presente, haciendo uso de mi experiencia pasada, por supuesto. Pero cuando uno trabaja desde el presente, cuando uno planifica desde el presente, pone a la mente a disposición de esa meta, a diferencia de en el tiempo psicológico, digamos, de estar en el pasado, fijando la atención en lo que no me salió, en los fracasos, etcétera. Ahí la mente es la que se pone como controlando, ¿no? En este caso, cuando uno planifica desde el presente, pone a la mente a disposición. Y este es como el gran paso cuando uno realmente puede planificar o puede hacer las cosas desde el presente. Cuando uno planifica desde el presente, se tiene que desentender del resultado. Lo que no quiere decir que no tenga que hacer un seguimiento de los planes, de las metas, pero hay que desentenderse del resultado. Esto es un gran, gran, gran aprendizaje. Y además, planificar desde el presente o estar en el presente exige la situación de aceptar, que no es resignación, pero aceptar lo que sucede y aceptar además la incertidumbre del resultado, teniendo en cuenta, racionalmente nos tenemos que dar cuenta de esto, de que no podemos manejar todas las variables que intervienen en el resultado de una meta que tengamos, que nos pongamos. Es imposible. Por lo tanto, si nos acostumbramos a vivir de esta manera, aceptar a la incertidumbre como una gran maestra, la incertidumbre nos propone ir cambiando, ¿no? Como un motor, sí, permanentemente de crecimiento y de creatividad. Sería como una cintura espiritual, ¿sí? Me propongo algo, pongo toda mi experiencia en esto, hago un seguimiento, pero me voy acomodando permanentemente a lo que va pasando. La mayoría de las veces, cuando nos proponemos una meta, va sucediendo lo que estamos buscando, pero muchas veces no. Fíjense lo que pasó con la pandemia. Del modo contrario, ¿sí? Cuando nos aferramos al resultado, cuando ponemos apego al resultado, entonces sí la incertidumbre se transforma en estrés. Entonces, ¿cómo se pone de manifiesto la espiritualidad en la relación de ayuda? Bueno, yo diría que con estos dos aspectos. La primera es la actitud del terapeuta, ¿sí? Porque el terapeuta, por supuesto, que además de la empatía, tiene que tener una mirada abierta, flexible y receptiva al mundo espiritual y o religioso del paciente, consultante o cliente, ¿sí? Es posible que el terapeuta
pueda no creer en lo que cree el otro, ¿sí? Tampoco podemos asegurar de su no existencia. ¿Quién puede asegurarlo? Pero puede ser que no creamos en lo que cree el otro. Pero si lo hacemos, si tenemos esa escucha abierta, flexible y receptiva, eh, tenemos que darnos cuenta que a veces, ¿sí?, nuestro propio sistema de creencias sobre el tema, por supuesto que como sobre cualquier otro tema, eh, es importante para no entrar en juicios y valoraciones desde mi sistema de creencias, ¿sí? Es decir, no escuchar al otro con juicios y valoraciones, porque el mundo espiritual o religioso del otro puede contener herramientas que muchas veces son de ayuda para el cambio. Les menciono esto, seguramente deben haber tenido esta experiencia, de que la otra persona necesita rezar, que habla con Dios. Me ha pasado con algún paciente que ha tenido una pérdida y que digamos, en un marco de conducta normal, ¿no? Habla con las personas que ya no están, ¿sí? Si uno realmente se queda desde su marco de referencia, hasta se puede asustar, etcétera, pero si realmente puede salir y puede ser flexible, hasta eso puede ser una gran ayuda para trabajar. Entonces, si como terapeutas está abierto nuestro espacio espiritual, ¿sí?, lo vamos a escuchar al otro desde este espacio del amor, porque al poner nuestra atención sobre él, desde este espacio, vamos a transitar el presente de ambos. En ese momento hay esta concordancia del mundo espiritual del terapeuta con el mundo espiritual, el espacio espiritual del paciente, consultante o cliente, ¿sí? Suele suceder que cuando trabajamos con las personas surgen emociones, ¿sí? Esas emociones están ocurriendo, si bien pueden aparecer desde el recuerdo de una situación pasada, esa emoción está en el presente y desde allí vamos a poder trabajarlo y vamos a trabajar también con el cuerpo de la persona. La otra parte, digamos, en la relación de ayuda es trabajar los valores del ser, ¿sí? Porque los terapeutas podemos trabajar con la paciencia, podemos trabajar con la tolerancia, con la relación con la verdad. Ezequiel dio una charla excelente sobre la compasión, enmarcada en la estrategia de Gilbert de la terapia de la compasión, ¿sí? Que mencionó la compasión como una profunda conciencia del sufrimiento de uno mismo y de otros seres vivos, junto con el deseo y esfuerzo para aliviarlo. Es decir, nosotros podemos, como terapeutas, trabajar los valores del ser, pero también podemos practicar sobre nosotros mismos estos valores, lo que nos hace recordar otros grandes mensajes espirituales como amar a los otros como a ti mismo y que dar y recibir es lo mismo. Y por último, digamos, yo creo que el trabajo más desde el ámbito espiritual, más profundo, más sutil y quizás el más difícil es el trabajo del perdón. Para mí es una gran guía, es un descubrimiento de los últimos años y que realmente yo particularmente aplico mucho en mi ayuda con mis pacientes, ¿no? El perdón como permitir e incentivar el perdón en el paciente consultante. Y el perdón o perdonar como un proceso, no como un acto de benevolencia o como actitud de superioridad que si yo perdono le estoy haciendo un favor a otro, ¿sí? El perdonar va a involucrar a todos los planos que nos constituyen, ¿sí? Porque nos permite liberar al cuerpo de emociones que pueden ser potencialmente negativas, porque la persona se libera de una situación o de otra persona,
porque nos permite resignificar el pasado y no ponernos en manos del que daña, porque implica retirar las proyecciones de los otros y dejar de culpar a los otros por mis problemas, y porque cuando perdonamos vamos más allá del ego, del temor y de la culpa. El proceso de perdonar, que es un proceso cognitivo y emocional, tiene etapas, ¿sí? La persona tiene que tener un reconocimiento del evento y de la emoción que está asociada, porque la emoción siempre va a estar asociada en un recuerdo que ha pasado a la memoria de largo plazo. Muchas veces, obviamente, ese recuerdo tiene que ver con un trauma, con una situación muy difícil, pero, digamos, quiero recordarles que el cerebro solo guarda en la memoria aquellas situaciones, aquellas vivencias o aquellas experiencias que están asociadas a una emoción que tengan cierta relevancia, sino de todo lo que vivimos en el día hay cantidad enorme de cosas que el cerebro no va a recordar. Entonces, hay que recordar, se reconoce el evento y se reconoce la emoción asociada, ¿sí? Y hay que revivir la situación. Yo la llamo muchas veces la bolsa de las R, ¿sí? Porque cuando se revive una situación que se siente como imperdonable, digamos, inicialmente, aparecen estas R's, que son la rabia, que son la revancha, que son el resentimiento, que son el reclamo. Por eso hay que transitar todo esto, ¿no? Y hay que aceptar lo ocurrido. Es decir, aceptación, insisto, la palabra aceptación no tiene que ver con resignación, sino que aceptar lo que es sin juzgar, ¿no? Y por otro lado, la persona, una vez que reconoce, que revive la situación y acepta sin juzgar, tiene que decidir realmente desde un lugar de mucha honestidad si quiere soltar esa situación. Porque muchas veces soltar esa situación nos hace entrar en un plano donde podemos ser tan diferentes que no queremos serlo. Y por último, soltar esa situación. En este ir y venir, que no necesariamente, a veces pasa de una sola vez y a veces vuelve y vuelve y vuelve a ser necesario hacer todo este proceso. En este ir y venir, cuando se recuerda y se va soltando, la emoción acompañante va a ir perdiendo fuerza desde el punto de vista neurofisiológico. Esa emoción empieza a tener menos fuerza y puede llegar la situación en que ese recuerdo ya es un recuerdo con una emoción neutra, no tiene emoción o la emoción ya no es tan significativa. Y aquí quise mostrarles traje dos frases de dos personas que me parecieron muy significativas, ¿no? Como Nelson Mandela, que después de ser liberado de 27 años, de haber estado 27 años en prisión con maltrato físico y maltrato psicológico, cuando fue liberado dijo: estaba enfadado y un poco temeroso. Después de todo, hacía mucho que no era libre. Sentía como la rabia crecía en mi interior. Entonces comprendí que si les odiaba fuera de la prisión, de algún modo ellos seguirían poseyéndome. Quería ser libre y les dejé marchar. Immaculée Ilibagiza, es un nombre difícil, cuenta, ¿no? Yo escuché una charla de ella, ¿no? Ella sobrevivió al genocidio de Ruanda gracias a lo que el padre, digamos, cuando empezó las peleas de las etnias, ¿no? De las tribus en Ruanda, que terminó en un año con la muerte de 1 millón de personas, ella se salvó porque el padre de ella le pide a un sacerdote que la esconda en la parroquia y estuvo durante 3 meses, ¿sí? 3 meses en un baño junto con otras 7 personas. ¿Sí? Gracias a eso se salvó. Cuando salió, cuando pudo salir, toda su familia había sido muerta, menos un hermano que vivía afuera, pero toda su familia, inclusive su padre, otro hermano, tíos, etcétera, habían sido muertos por la guerra, ¿no? por guerras internas de las tribus. Y luego de eso, después de un tiempo y de haberse dado cuenta de que no podía sostenerse
en la emocionalidad que todo eso le había generado, empezó a pensar que la liberación iba a ser a través del perdón y la gratitud y la oración, ¿sí? Y ella lo transmite en este libro que se llama Sobrevivir para contarlo. Entonces, como actores en la relación de ayuda, a veces curamos, pero siempre podemos ayudar a sanar, siempre podemos ayudar a sanar. Sanar para mí desde la medicina es acompañar a la persona en el camino de transitar una enfermedad, comprendiéndola y aceptando sus negativas, ¿no? A la persona, las negativas, las rebeldías, los momentos de rendirse y no seguir, de aceptar lo que es y de ayudarla a desarrollar fortalezas para adaptarse a lo nuevo y no necesariamente agradable que se presenta. Para finalizar entonces, poner de manifiesto la espiritualidad en la relación de ayuda y en todos los ámbitos de nuestra vida es el fluir armonioso y profundo de estos tres pilares que están enlazados y asociados a un estado de plenitud y trascendencia como son el amor, la atención y el presente, que son los constitutivos, el espacio del ser, ¿sí? Por último, quiero dejarles estas dos frases que me parecen que son muy cruciales, que son que deberían ser una guía, como es que dar y recibir es lo mismo y perdonarse es lo mismo. Muchas gracias. Bueno, creo que nos hemos quedado sin palabras, ¿no? Gracias, Moni. La verdad que siempre digo que una cosa es escucharte o escuchar a un profesional hablando de estas cosas y otra cosa es tener cierto privilegio de poder verlo, ¿no? De poder ser testigo de que esto no es una preparación para una charla de un sábado a la tarde, sino que es la consecución de una vida que va transitando este camino. Sergi, tu momento. Espera que, no sé si... Ahí estás. Sí, estoy tan asombrado, diría, me sale decir, y además mi brazo está tan cansado de tomar nota, lo más velozmente que podía, que alcancé a anotar palabras nada más, y en cada una de estas palabras es un concepto enorme que no sé, permitiría pensar, concebir, hablar horas de cada uno de estos conceptos. Muchas gracias, Mónica. Realmente impresionado. Yo te recordaba hace 10 años, como bien dijo ese, fuiste mi profesora, pero eran clases que duraban media hora, 40 minutos, y nos quedábamos en lo que específicamente se quería transmitir y lo que queríamos recibir. Pero lo que me estoy llevando hoy es tan enorme, ¿no? Esta idea de la trascendencia, de que operamos desde el sentido, desde que el dar y el recibir es lo mismo, perdonar y ser perdonado es lo mismo. Me emociona, me conmociona, no sé, me gustaría seguir con esta charla, escuchándote, me gustaría aportar algo, no sé cuánto tiempo tenemos. No sé Tenemos un ratito, aporte nomás. no, Sí, si hay alguien que quiere hacer alguna Mirá, pregunta, ahí que quiera eso, aportar. tenemos el eso. chat lleno de excelente, ha sido maravilloso, muchísimas gracias por este coloquio, impecable, muchas gracias Mónica, espectacular el camino compartido, maravillosa Mónica como siempre, muchas gracias, excelente charla, que haya una segunda vuelta, bueno, son todas cosas lindas, ¿no? Que se te dicen, que se nos dicen.
Y me parece que de eso se trata. Yo quisiera, Moni, por ahí, a mí me es inevitable decir que este tipo de charlas, la gran mayoría de los que estamos acá, tenemos alguna profesión de ayuda, y muchos de los que estamos acá somos counselors o estudiantes de counseling, y cuánto hace falta en nuestras profesiones incorporar verdaderamente la integralidad en la atención de las personas, ¿no? Mónica, cuando en algún momento de la charla dijiste, bueno, pero nosotros creemos que las personas estamos constituidas bio, psico, social y espiritual, ¿cómo abordamos lo biológico? Los que me conocen saben que vengo diciendo hace años que nuestra carrera es una carrera que se jacta de decir que atendemos holísticamente a la persona, pero no tenemos una sola materia de biología del comportamiento. Entonces, escucharte hablar de estas cosas, escuchar o ver una imagen cerebral y hablar de los beneficios de la espiritualidad, es mucho más que salir de frases por ahí más desde el punto de vista de la opinión, como la espiritualidad hace bien, ¿no? Digo, bueno, ¿qué es que haga bien? Es todo esto que nos dijiste hoy. Y me gustaría sí pedirte, nada, que si querés amplíes un poquito. ¿Por qué dijiste que la célula, perdón, que el amor es el mejor estado donde la célula puede funcionar? ¿Qué es para vos esto? Bueno, vos sabés bien, porque yo lo digo permanentemente, que mi guía siempre es la integración, siempre, siempre son las preguntas que tengan respuesta para esto, para la integración. Entonces, las células necesitan funcionar en un orden biológico, ¿sí? Que técnicamente, desde lo biológico, se llama homeostasis, ¿sí? La homeostasis no es algo dinámico. No hay forma de que haya una homeostasis permanente, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos sometidos a cambios. Cuando yo digo estamos sometidos a cambios, estoy hablando de nuestro propio cuerpo, que está constituido por trillones de células, ¿no? Entonces las células tienen un margen para funcionar, ¿sí? Con cambios, pero no pueden funcionar todo el tiempo forzadamente, ¿sí? El estado de amor, cuando uno está desde este triángulo, cuando uno pone la atención, está vivenciando desde el estado de amor y está en el presente, no hay cambios bruscos para el funcionamiento celular. Estamos en un estado de equilibrio, pero no solamente desde las células, estamos en unión con lo que está ocurriendo. Por lo tanto, las células no están sometidas a ninguna presión. Por lo tanto, yo opino que es el mejor estado donde las células pueden funcionar. Uno podría pensar, uy, entonces yo me tengo que poner. No, muchas veces lo hacemos todo el tiempo, que nos metemos en ese. Les debe pasar con sus seres queridos, con el trabajo, con los objetos. Hay muchos momentos del día en los cuales uno está en ese estado, pero hay que ampliarlo. Eso tiene que ser constitutivo de la mayor parte del día, ¿sí? Porque lo que nos ocurre es que estamos todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, en el tiempo psicológico. Estamos o todo el tiempo en el pasado, lo que nos pasó y lo que nos ocurre. El pasado puede ser hace 10 minutos, no necesariamente el pasado hace 10 años, ¿sí? O cuando era chico, ¿sí? El pasado es no estar en el presente y el futuro es no estar en el presente, ¿sí? Entonces, ese tiempo psicológico se acompaña de emociones que son la situación que fuerzan a la célula a tener que adaptarse. No sé si es claro, si Sí, te claro. respondo la pregunta. No sé si hay alguna pregunta, alguien que le quiera preguntar algo a Mónica. Si tienen ganas, pueden hacer una seña. Si no, también lo pueden hacer en el chat. Y si no, mientras tanto, podemos cerrar con un regalito que los que conocemos las clases de Mónica sabemos que es inevitable que esto
no ocurra. Así que si querés, podemos cerrar con eso y después si aparece alguna pregunta más te la hacemos. Ok. Perdón. Sergi, dale, ¿Puedo, arriba. ¿Puedo proponer una ruptura del orden programado? Lo que quieras. Por supuesto que no vamos a saltear la meditación como cierre, pero me gustaría proponerles un jueguito muy corto y para eso necesito 8 minutos de paciencia de ustedes para que participen y la ayuda de María. Si estás ahí, María, todavía. Qué Siempre bueno, está qué ahí, bueno, es como los siempre. Susanos. Eso. Acá estoy. Entonces, María, yo te voy a pedir que nos separes en casilleros, en grupos de A4, Ok, ¿sí? Y que nos quedemos en esos casilleros cuando nos toque y donde nos toque, y muy rápidamente, en 2 minutos, que cada uno diga cuál es su trabajo, ¿sí? Sin entrar en detalles. Yo soy maestro, yo soy herrero, yo soy, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo que estás realizando en este momento, en este aquí y ahora? Y les damos 2 minutos y volvemos a pantalla general. ¿Ok? ¿La consigna está entendida? Perfecto, ahí tenemos que esperar que aparezca. Van a Sí. recibir una invitación en el Zoom a ingresar a una sala de grupo pequeño, para los que no tienen, nunca lo hicieron. Entonces, tienen que poner aceptar, van a entrar a una sala de grupo pequeño, vamos a esperar unos minutos para que puedan hacer este ejercicio que propone Sergio, y después nosotros mismos los vamos a convocar a que vuelvan. Para quien lo hizo es divertido, y el que no lo hizo es una linda experiencia. Así que cuando Mari nos diga, ok, ahí va, ¿eh? dale. Sería terrible que María se fuese y nos dejase así aquí, Acá estoy, acá esperando. estoy. Estaba haciendo cuentas. No importa si no somos exactamente 4. Bueno, Ahí ahí está, apareció. ahí están con la invitación, ponen a entrar y ahí pueden entrar. ¿Cuántos minutos, Sergio? Vamos a darles, no, Sergio se fue. Vamos a darles 2, 3 minutos, porque Bueno, simplemente, de acuerdo a la cantidad de gente que hay, es simplemente decir la profesión. Entonces son... estás muteado, Sergio. Estás muteado. Bueno, menos mal, porque estaba diciendo que era cosa de mandinga esto de salir, entrar, volver, vernos de una manera diferente. Esto sigue así. Yo les voy a contar 2 brevísimas
brevísimas anécdotas, que seguramente no existieron jamás, pero estas anécdotas muchas veces endilgan a gente sin ser del todo verdaderas. La primera que les quiero contar es esta. Se dice que Kennedy visitó Cabo Cañaveral y, por supuesto, como hacen todos los políticos y los presidentes, al primer trabajador que encuentran le dan la mano y, por supuesto, se sacan la foto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Kennedy para al lado de un señor que está barriendo, ¿sí? Limpiando una veredita, recogiendo los papeles. Y entonces le dice, ¿y cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? Y este señor lo mira fijo y le dice, estoy ayudando a que el hombre llegue a la luna. Bueno, esa es la primera anécdota. La segunda, también, o casualidad, un grupo, una familia argentina está recorriendo Disneyland y está buscando el famoso ascensor, ¿no? El juego ese que desde hace años está en Disneyland, y ve también a un señor que está pintando y arreglando la pared, muy transpirado, y dice, ¿dónde estará el ascensor? ¿Dónde estará el ascensor? Y este señor deja sus herramientas de trabajo, baja de la escalerita y dice, vengan que los acompaño, ¿no? Entonces camina una cuadra con ellos, dobla una cuadra con ellos y dice, bueno, ahí está el ascensor, ¿sí? Entonces, la propuesta es la siguiente. ¿Qué pasaría si ahora le pido a María que volvamos a estar juntos de a 4 y volvamos a decirle cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestro verdadero trabajo? Después de estos 2 cuentitos que les hice. ¿Cambió en algo la situación? ¿Dirían lo mismo que dijeron hace unos minutos? Bueno, ¿saben por qué se me ocurrió esto así que quizá parezca superficial? Porque esto es trascender. Esto es operar en función del sentido. Esto es una especie de resumen de todo lo que nos transmitió Mónica con esa riqueza espectacular, con la riqueza que nos dio a través de esta charla. Nuestro trabajo no es nuestro trabajo. Que cada uno se quede con el mensaje que quiera rescatar de esto. Y gracias por darme la oportunidad de cambiar el ritmo. Gracias a vos, Sergi. Gracias. La verdad que linda forma también de reflexionar y de encontrarnos también en pequeños grupos. Bueno, Moni, por ahí en el chat, quienes te conocen estaban diciendo que esperaban este momento. Así que, bueno, todo tuyo para el cierre. Ahora, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Bueno, les voy a pedir entonces que se sienten cómodamente, ¿sí? Que se sienten en el lugar donde estén, sin nada que los moleste, ¿sí? Con la espalda recta, con la cabeza y el cuello rectos, ¿sí? Relajados pero rectos. Y les voy a enseñar una técnica que tiene que ver con la meditación trascendental, en donde lo que van a hacer es, a partir del momento que yo les diga, van a repetir una palabra que no tiene ningún sentido especial, no tienen que pensar en qué significa, no tiene un significado, ¿sí?
Es una palabra que contiene vocales y contiene consonantes, que son sonidos universales las vocales, ¿sí? Entonces, lo único que les pido es que a partir del momento que yo les diga, empiecen a repetir internamente, poniendo la atención en esa palabra que yo les voy a decir, que habitualmente se llama mantra, ¿sí? Las personas hasta los 50 años de edad van a repetir la palabra Hyum, 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 Hyum. La repiten más o menos aproximadamente una vez por segundo. Hyum, 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 Hyum. Las personas a partir de los 50 años van a repetir la palabra Shaim. Shaim, 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 Shaim. Vamos a hacer esta pequeña meditación usando esta técnica y después unos minutos nada más y después me van a contar los que quieran, me van a contar a ver cómo resultó, ¿sí? Después, cuando quieran, en el momento que quieran y decidan, lo pueden repetir de esta manera, ¿sí? Al principio yo los voy a ir guiando, ¿sí? Y después, si quieren, ustedes en sus casas, en el lugar que elijan, lo pueden hacer, ¿sí? Muy bien, entonces les pido que se sienten cómodamente, las manos apoyadas en los muslos. Vamos a hacer primero un escaneo sobre el cuerpo, desde abajo hacia arriba. Vamos repasando el espacio del cuerpo y vamos a ir aflojando las partes que sintamos que están más tensionadas. Vamos relajando. Con la respiración nos vamos conectando con el presente. La respiración nos ancla al presente. Vamos a ir lentamente poniendo la atención en el plano mental. Y nos vamos a posicionar como observadores de nuestra mente, de los pensamientos, de las imágenes. Lo que vamos a hacer es no fijarnos en nada de eso. Todo lo que llegue lo vamos a soltar. Observamos los pensamientos, los dejamos pasar, los soltamos. No nos aferramos a nada, no rechazamos nada. Todo lo que llegue lo aceptamos y lo soltamos. No se preocupen por el tiempo. Yo les voy a avisar cuando finalizamos. Lo único que tienen que hacer es poner la atención en el mantra. Cuando sientan que la atención se va a los pensamientos,
vuelven al mantra. Y ahora sí, en un minuto, van a comenzar a repetir el dulce, suave y simple sonido del mantra. Ahora muy lentamente van a llevar la atención con los ojos cerrados a lo que los rodea, a los sonidos
a los olores y a su ritmo. Cuando estén listos, van a ir abriendo los ojos y se van a ir conectando con el medio exterior. Bueno, han sido unos 5 minutos, ¿sí? No sé si lo vivenciaron como más o menos. A lo mejor les pareció mucho tiempo o a lo mejor les pareció poco. Pero esto es lo que tiene ponerse en contacto con el espacio del ser, que es atemporal, ¿sí? No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Creo que quedan los beneficios, ¿no? Aparecen los beneficios de esta meditación, de este encuentro. Sí, insisto que, Perla, ¿querés decir algo? No puedo hablar. Estoy súper conmovida y emocionada y no sé, estuve suspendida en el espacio, no sé, viendo colores y una sensación de placer infinito, de paz. No sentía nada, ni las manos, ni nada, nada. Era una cosa etérea. Muy agradable. Pensá que podés acceder a esto en cualquier momento del día. Sí. Y como dice claro, y como dice el estudio que les mostré, cuando esto uno lo practica en forma regular, en forma sostenida, ¿sí? Con disciplina, empieza a haber un proceso de neuroplasticidad que hace que estos beneficios a ver, sentarse a meditar siempre es diferente. Cada vez que uno se sienta a meditar es una experiencia diferente. Siempre somos principiantes en la meditación, siempre, ¿sí? Y la verdad es que no necesariamente, digamos, uno se sienta a meditar y tiene una experiencia agradable. A veces uno se sienta y medita y se encuentra con ese tropel de pensamientos y situaciones, porque pasa, con lo cual, bueno, a esto apunta la meditación, a poder desentenderse de todo eso, ¿no? Porque uno no es eso, ¿sí? Pero realmente poder hacerlo a lo largo del tiempo y repitiéndolo con situaciones agradables, digamos. En realidad, en la meditación tampoco se busca en este tipo de meditaciones del silencio, ¿no? No se busca una situación agradable, se busca estar, se busca ser, solo ser, solo ser, ¿sí? Entonces, mi recomendación desde el corazón, no es un camino sencillo, ¿sí? Es un camino que lleva tiempo, no importa cuánto, y que lleva mucha dedicación, pero realmente es un camino que si bien uno no está esperando que ocurra algo, pasan muchas cosas. ¿Alguien? Débora había levantado la mano. Sí, hola a todos, buenas tardes. Bueno, primero, Moni, gracias. Ya te lo escribí por todos lados. Sí. Dos cosas te quiero decir. Una es que, una cosa que me pasó fue, que me maravilló, fue que en un momento dejé de escucharme por afuera y empecé a escucharme por adentro. Ahí te me fuiste de lugar, acá. Como si fuera una caja de resonancia, ¿no?
Eso estuvo muy bueno. Y después te quería preguntar, no sé si cabe ahora, ¿por qué para una edad usaste un mantra y para otra edad otro mantra? Me imagino que tendrá un sentido, ¿no? Desde la meditación trascendental tiene un sentido con respecto a las vocales, ¿sí? Con el uso de las vocales, digamos, estos son mantras generales. En la meditación trascendental, los maestros de meditación pueden indicar un mantra particular o indican un mantra individual para cada uno que tiene que ver con el estado, con la persona, con montones de condiciones, pero digamos, estos se eligen por cierta combinación de los sonidos de las vocales. Ok. Bueno, gracias y gracias a vos, gracias Sergio, gracias gracias Orientando Mi Colegio por seguir organizando estos encuentros maravillosos. Bueno, muchas gracias Moni, gracias por este ratito que nos regalaste, gracias Sergio, gracias a todos, a todas los que participaron, y nos vemos en el próximo coloquio del mes que viene, donde ya tendrán más información también. Así que bueno, pueden desmutearse si quieren, nos saludamos. Gracias a ustedes, gracias a todos por Gracias, estar, gracias a por todos. participar y Muchas gracias gracias. por acompañarme. Maravilloso. Gracias. Nos vemos. Gracias. Muchas La vida gracias. para todos. Chao, chao. Chao. Gracias.